Ya, a ver, veamos. Lo primero que voy a hacer es, a ver, para trabajar con respecto a esta semana, vamos a levantar nuestro servidor de MySQL. Ya, acá tengo MySQL. Ya, recuerda, acá. Start MySQL. ¿Ya? Ya. Luego de él, es recomendable que trabajes con esa herramienta gráfica para MySQL. GISQL. Esta herramienta soporta procedimientos almacenados, triggers y todo lo que implica base de datos. ¿Ya? O sea, es una herramienta bastante completa. Ahora, sin embargo, puedes optar y buscar otras herramientas también. Ya. En este caso, ya. No tengo clave, ¿no? Ya. Ya. Supongamos, a ver. Acá este es el último ejemplo que por ahí estuvimos trabajando. Ya. A ver. Supongamos, a ver, creamos acá una base de datos. Semana 13. Ya, ¿está bien? Ya, creamos la base de datos semana 13, activamos la base de datos. Ya, ¿está bien? Supongamos, voy a crear acá una primera tabla, a ver. Creamos una tabla llamada productos. Voy a poner el ID de tipo de datos entero, definido como llave primaria. ¿Ya? ¿Está bien? Supongamos. Y voy a hacer que ese campo sea autonumérico. Ya, le estoy indicando que el campo ID es de tipo de datos entero, definido como llave primaria y es autogenerado. Ya, quiere decir que no voy a tipear nada ahí. ¿Qué más? El nombre, varchar 35. ¿Está bien? 3, la cantidad de tipo de datos entero. Y 4, supongamos el precio o la categoría ya. Categoría varchar 35. Ya, dime. ¿El ID va incrementando de manera, o sea, en orden? Sí, de uno en uno. Pero también tú puedes crear objetos de base de datos que te permitan, no necesariamente de uno en uno, ¿no? De 2 en 2, 3 en 3, qué sé yo. Puede cambiar eso, ¿ya? Pero por defecto de uno en uno. Ya, ¿está bien? Ya, a ver, mire aquí, ¿ah? Hasta ahí no es nada nuevo lo que ya conocemos, ¿no? La base de datos, activo y tengo la tabla. Ya, ahora yo quiero insertar datos. Para insertar tengo que tipear un insert, ¿no? Ya, ahora en lugar de estar colocando ese insert cada vez que necesite insertar productos, por ahora tengo que estar tipeando un insert. ¿Está bien? Quiero evitar eso. Entonces para eso voy a trabajar con un procedimiento almacenado. ¿Y cómo se maneja un procedimiento? ¿Cómo se declara? Se declara un delimitador. ¿Ya? Así, empezamos con un delimitador. En este caso con el dólar. Ya, ahora acá se crea un procedimiento. Creamos un procedimiento. ¿Está bien? Supongamos yo lo llamo registro. Ya, un procedimiento llamado registro. Ya, pero ahora este procedimiento registro va a tener 3 parámetros. ¿Ya? 3 parámetros, ¿por qué? Porque necesito insertar el nombre, la cantidad y la categoría. El ID porque es autonumérico, ¿no? Ya, entonces lo que voy a hacer es abrir paréntesis y voy a colocar un primer parámetro. Para indicarle que ese parámetro es un parámetro de entrada, uso in de input. Ya, voy a colocar acá, por ejemplo, nombre. A ver, por un tema de espacio lo voy a poner abajo. Ya. Y el parámetro va a ser nombre. En este caso, este parámetro debe coincidir con el tipo de datos que corresponde al campo. O sea, quiere decir que el parámetro es de tipo varchar de longitud 35. Ya. ¿Está bien? Coma.
El otro parámetro, y pongo acá cantidad de tipo de datos entero. ¿Está bien? Y el tercer parámetro sería categoría, varchar longitud 35. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? Ya. Ya. Ahora fíjate ahí, hay un procedimiento llamado registro con 3 parámetros: nombre, cantidad y categoría. Los parámetros pueden tener cualquier nombre, lo importante es que tiene que coincidir el tipo de datos. Varchar, entero, la misma estructura que la tabla. Porque yo sé que el primer parámetro que yo le pase al procedimiento va a ir al campo nombre. El segundo parámetro que le pase va a ir al campo cantidad. Y el tercer parámetro que le pase va a ir a categoría. ¿Está bien? Ya, hay tres parámetros. Ya, ahora habrá que indicarle este procedimiento en sí que va a hacer. Acá empieza el cuerpo del procedimiento. Bien. Y acá le voy a decir, insertamos. Hemos indicado que todo procedimiento almacena código SQL, ¿no? Ahí está, pues, un insert. Insertamos en la tabla productos. Como en la tabla productos hay 4 campos, sin embargo, solamente se va a insertar en tres de ellas. Abro paréntesis y pongo la lista de campos. ¿Sí o no? Ustedes saben que acá hay que colocar la lista de campos. Nombre, cantidad y categoría. Ya, ¿y qué vamos a insertar en él? Acá pongo la propiedad values, abro paréntesis y ahí que se coloca. Como los valores que voy a insertar son variables, obviamente acá sería el parámetro nombre, acá sería el parámetro cantidad y acá el parámetro categoría. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿De acuerdo, no? Entonces yo veo que acá voy a insertar en la tabla de productos, hago mención a los 3 campos cuyos valores son el nombre, la cantidad y la categoría. ¿Estamos? Ya. Ahora termino con el punto y coma. Ya. Luego de él, acá pongo en y pongo el delimitador. Empezamos con el dólar, ¿verdad? Ya. Ahora, fíjate, el código SQL lo tienes en tu base de datos. Ya, perfecto. Acá ejecuto. Ya está. Por ahí vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. No, pues me faltó seleccionar acá, ¿no? Desde acá del delimitador. De acá hasta aquí. Ya, ¿está bien? No hay problema, Black. A ver, ejecutamos. Listo. Ya, ¿está bien? Ahora, ¿cómo compruebo si está bien o está mal? ¿No? ¿Cómo comprobamos? Ya, para eso vas a poner así. Call, llamar, ¿no? Pones el nombre del procedimiento. Registro. Ahora me guío. ¿Tiene paréntesis? Sí. Abro paréntesis. ¿Cuál es el primer parámetro? El nombre, ya, supongamos DVD. Segundo parámetro, la cantidad, 20 unidades. Tercer parámetro, por ejemplo, artefacto, se me ocurre. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, ahí lo que estoy haciendo es llamar al procedimiento a llamada registro. Ya, ejecutamos. Por lo tanto, para comprobar, aplico un select. Select asterisco from productos, ¿no? Ya. Ejecuto. Acá está, ¿no? Ya, está bien. Tengo el primer procedimiento que se está encargando de insertar ese registro. Ya. Ahora, si yo quiero insertar, ojo, la misma idea, claro que la sintaxis cambia un poco, pero la misma idea es en Oracle, en SQL Server, etc. La sintaxis definitivamente cambia un poco, pero la idea es la misma, que todo procedimiento, ¿está bien?, permite guardar código SQL. ¿Ya? ¿Estamos?
Bien. Ahora, por lo tanto, si yo quisiera insertar más productos, ya no necesito pues colocar insert into, insert into, insert into. No, simplemente llamo al procedimiento. Probablemente le cambie de producto. ¿No? Acá nada más, supongamos 5 unidades, ya está. Ejecutamos. Vuelvo a consultar la tabla. Y ya debo de tener esos dos productos. Esa es la idea, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hasta ahí tenemos un primer procedimiento almacenado. ¿Quedó claro? Ya, ¿está bien? Ya, ahora voy a crear un segundo procedimiento. Un procedimiento que me permita consultar. Pongo acá un delimitador. Acá le digo, creamos un procedimiento llamada consulta. Un procedimiento llamada consulta. ¿Está bien? Abro paréntesis. Como voy a consultar todos los datos, no voy a trabajar con parámetros. ¿Está bien? Acá, inicio. Y obviamente acá sería un cl asterisco from productos. Punto y coma. En dólar. Ya está. De esa manera ya tienes un procedimiento que se va a encargar de consultar. Ya está. Por lo tanto, si en algún momento dado quiero consultar eso, ya no necesito pues estar tipeando select asterisco from, ¿no? Sino simplemente acá llamo al procedimiento llamada consulta. ¿Está bien? Llamamos a él. Y acá tenemos. Ya, ¿está bien? Entonces, hasta ahí tienes dos procedimientos almacenados. Y tranquilamente podemos tener n procedimientos. Ya, ¿está bien? Ahora el objetivo básicamente es llamar a esos procedimientos desde Java. O sea, en Java ya no vas a poner código SQL. Sino en Java lo único que vas a hacer es llamar a ese procedimiento almacenado. Ya, muy bien. A ver, veamos ya cómo se trabaja acá. ¿Quedó claro hasta ese tema, por favor? Listo. Ojo, y como comentaba, la idea de un procedimiento almacenado es el mismo tanto en Oracle, SQL Server y todo ello. Solamente cambia la sintaxis. Por ahí puntualmente la sintaxis, pero el objetivo es el mismo. Ya, creamos una aplicación. Ya. Vamos a crear acá un paquete. A ver, por ejemplo, un paquete llamado modelo. Ya, dentro del paquete modelo voy a elaborar la clase, un Java class, niños, ya, a ver. Declaro acá una clase llamada librería. Muy bien, a ver, vamos a importar el paquete que maneja base de datos. Por ejemplo, acá voy a trabajar con variables privadas. Public string driver con punto
MySQL.jdbc.driver. ¿Está bien? A ver, private string cadena. A ver, Osco, dime la cadena de conexión para MySQL. Te pongo 20, te apruebo el curso. Nada. ¿Llevas la teoría conmigo? No. ¿Teoría? No, ¿no? Sí. Uy, ya, pues nos veremos el próximo ciclo, Osco. Cadena, a ver un voluntario. ¿Cuál es la cadena para MySQL? Ya, muy bien. A ver, entonces ahí tenemos las variables que son necesarias, ¿ya? Bueno, y además acá voy a declarar una variable que me permita obtener la conexión a la base de datos. Por lo tanto, acá colocamos class.forName, llamamos a la variable driver, ¿está bien? Inicializo la variable con, donde a través de driverManager.getConnection obtengo la conexión cadena usuario clave. Ya, por ejemplo, a ver, todo este código, ¿está bien? Lo voy a trabajar en un constructor. Ya, por ejemplo, acá le digo public librería. Ya, ¿está bien? Ya, tenemos acá un constructor, o podría estar en un método. Ya. Tenemos acá un constructor que obviamente desde determino el driver, obtengo la conexión. Si hay un error de una de las dos líneas, me manda este mensaje. Ya está. Obviamente tú puedes poner ahí dos excepciones, ¿no? Ya. Ya tengo acá el primer constructor. Ya. Terminado con él, voy a crear un primer método. Recuerda que toda clase almacena métodos. Entonces, vamos a poner aquí, public void insertar. Estoy creando un método llamado insertar. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Datos en algunos campos. Por lo tanto, acá este procedimiento va a tener tres parámetros: nombre, cantidad y categoría. ¿Ah? El IDE ya lo va a reconocer de por sí.
Claro, lo que pasa es que el ID es autonumérico, ¿no? Por lo tanto, eso se va a autogenerar, ¿no? No, no. Entonces, cuando yo, obviamente, desde el método insertar voy a llamar al procedimiento insertar. Y en el procedimiento insertar, si te has verificado, solamente hay 3 parámetros, donde el campo ID va a ser autogenerado, pues. ¿Está bien? Y si al hacerlo, elimino el último que crea. Coge el último, pues. Se va incrementando. Ya, muy bien. Ya. Ahora, ¿cómo llamamos a un procedimiento? Acá está. Ya, declaro un nombre. Supongamos acá le digo, CI, se me ocurre, CI. Ya, ahora lo que voy a hacer es llamar a la variable donde obtengo la conexión. Y acá a través de él voy a llamar al procedimiento. Prepare call, llamo ahí al procedimiento. Está bien, entre comillas, coloco así. Llamar, ¿a quién voy a llamar ahí? ¿Cómo se llama el procedimiento? El procedimiento se llama registro. Acá pongo registro. ¿Está bien? Ahora, ¿ese procedimiento tiene parámetros? Sí. ¿Cuántos parámetros había? 3. Obviamente esos 3 parámetros se tiene que determinar en la vista, ¿no? Entonces reservo un espacio. Signo de interrogación, coma, signo de interrogación, coma, signo de interrogación. Ahí le paso solamente los tres parámetros. ¿Está bien o no? Ya está. Hasta ahí estoy llamando al procedimiento almacenado llamada registro. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente paso es decirle que este primer parámetro de este método se va a guardar en este campo. Ojo aquí, ¿ah? El siguiente hasta ahí estoy llamando al procedimiento. Ahora lo que yo tengo que hacer es vincular este parámetro, el primer parámetro, ¿está bien? El primer parámetro del método con el primer parámetro del procedimiento. Ahora hay que vincular el segundo parámetro, cantidad, con el segundo parámetro del método con el segundo parámetro del procedimiento. Entonces, para ello hay que verificar el tipo de datos. Recordamos que nombre es varchar, cantidad de entero, categoría varchar. Por lo tanto, ¿qué implica? Acá llamo ci.setString. Ahí, como primer parámetro pongo el nombre del parámetro del procedimiento almacenado, es decir, nombre. Y el segundo parámetro será el parámetro del método, es decir, nombre. Acá está. ¿Está bien? Ya. Igualito acá. CI. El siguiente campo es cantidad. setIn. Acá sería cantidad. Y acá sería, bueno, cantidad igual. Claro que si usas puedes cambiarle el nombre. Acá puede ser A, B, C. A, B y C. ¿Ya? Entonces ci.setString. Ahí pongo categoría. Y el segundo parámetro sería también categoría. ¿Ah? No, o sea, si tu parámetro acá es A, acá es B, acá es C, por lo tanto aquí sería A, B y C, donde cada parámetro se va a vincular con el campo que representa el parámetro del procedimiento almacenado. No, acá está reservando un espacio nada más. ¿Está bien? Porque los valores vienen de la vista, ¿no? Ya, luego, por último, para ejecutar el procedimiento almacenado, pongo el nombre del objeto, punto. En algún momento dado usé execute query. En algún momento dado usé execute update. Pero ahora, para poder ejecutar un procedimiento almacenado, para llamar, hacer que se ejecute, simplemente execute. ¿Ya? Listo. Como ven, algunas cosas que cambian. Si ustedes recuerdan, esto es muy similar a lo que hicimos la clase pasada. Ya. Ahora, un catch.
lanzamos una excepción. Ya, por ejemplo, acá le digo error en el proceso de registro. Ya, muy bien muchachos, ¿quedó claro? Ya. Hasta ahí tenemos el primer método. Y ahora el segundo método. Ya. Public result set listado. ¿Por qué lo llamo? ¿Por qué declaro este segundo método? Este segundo método se va a encargar de llamar a este procedimiento almacenado, es decir, a consulta. ¿Y por qué lo declaro como result set? Que hemos trabajado ya varios ejemplos de ese tipo. ¿Cuál es la finalidad? La obtención de datos de una fila. Para poder obtener datos, ¿no? Entonces, precisamente result set es una variable que te permite devolver un conjunto de valores, ¿no? Toda la data que yo consulte se guarda en un result set. Por lo tanto, a ver, como va a retornar valores, declaro una variable tipo result set, inicialmente null, vacío. Ya, ¿está bien? Por lo tanto, aquí, ¿cómo llamar a un procedimiento? ¿Cómo llamar a un procedimiento que consulta datos? Statement, se pone una variable igual. Se pone la variable donde estoy obteniendo la conexión, create statement. Y ahí ahí estás declarando tu variable. Ya, estás declarando una variable donde voy a llamar a un procedimiento almacenado. Por lo tanto, mira, punto. Para llamar a un procedimiento almacenado que consulta datos, tiene que ser acá execute query. Es decir, acá se pone execute para todo procedimiento que inserta, actualiza y elimina. Pero cuando voy a llamar a un procedimiento que se va a encargar de consultar datos, execute query. Acá entre comillas, llamo así. Call, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Consulta. ¿Está bien? Listo. Ahí estoy llamando al procedimiento almacenado. Pero yo sé que este procedimiento retorna valores, por lo tanto se tiene que guardar en la variable de tipo result set. Listo. Ya, al final acá retorno la variable data. Ya, muy bien, ¿quedó claro? Listo. Ahora, terminado con él, ya. A ver, ahora, terminado con él, voy a crear la capa vista. Elaboramos un paquete vista. Ya, por ejemplo, voy a elaborar aquí un formulario. Supongamos acá le digo un formulario de llamada registro. Acá mismo podría ser todo, ¿no? Ya.
Registro de productos. ¿Cuántas etiquetas colocamos? 3, ¿no? Ya, pongo nombre. ¿Qué más, Black? Díctame. Nombre, cantidad y categoría. Colocamos las cajas de texto. Colocamos otro panel. Reporte de productos. Colocamos a una tablita. Y otro panel. Mantenimiento. Niños, ya está. A ver, registramos. Registrar, consultar. Bien, le asignamos un nombre a cada componente, txt código, acá va a ser txt cantidad, txt categoría. Ya, a esta tablita vamos a llamarla tbl reporte. El botón se va a llamar btn registrar, btn consultar. Ya, vamos a poner acá los títulos. Acá sería código, nombre, cantidad y categoría. Que se muestre 10 registros. Ok. Ya, ¿está bien? Entonces, obviamente lo que yo necesito es declarar un objeto que se encargue de llamar, que identifica la clase librería. Voy a la ventana de código y acá vamos a declarar los dos objetos. Acá sería librería, lib igual a new librería. Declaro el objeto, librería. Vamos a importar la clase. Como además voy a manejar base de datos, acá además import java.sql.asterisco, ¿no? Ya, estoy creando el objeto lib de tipo librería. Por lo tanto, ahora doble clic sobre el botón registrar y lo primero que debemos de hacer es capturar los valores de cada caja de texto. En una variable nom capturo txt nombre punto ¿qué nombre leí? A ver, la caja de texto
txt código le di, ¿no? Txt nombre. Acá sería txt cantidad. Muy bien. Txt nombre punto gettext. ¿Qué más? Can de cantidad. Integer punto parseInt txt cantidad punto gettext. String cat de categoría punto gettext. Ya, ¿está bien? Listo. ¿De ahí qué más? Lib punto. ¿Qué nombre le di al método? El método es insertan. Lib.insertan. Y le paso los tres parámetros, ¿no? El nombre, la cantidad y la categoría. ¿Está bien? De acuerdo, ¿no? Ya. Bueno, y podemos poner acá un JOption pane indicando que se ha insertado correctamente. Ya. Producto insertada correctamente. Ya, ¿está bien? A ver, vamos a comprobar. Hay que adjuntar el driver. Nombre, supongamos televisor, cantidad 40, puede ser también un combo box, ¿no? Artefacto. Registramos, dice producto insertada correctamente. Bueno, puedo verificar acá. Y en la base de datos ya tenemos. ¿Está ahí o no? ¿Dónde está el error entonces? Me dice que insertó correctamente, sin embargo, en la base de datos no está. ¿Dónde está? Tenemos la clase librería, tenemos el método insertar, donde estoy vinculando cada parámetro con el nombre de los campos. ¿Está bien? Pero acá, ¿qué me faltó? Lo mencioné, pero no lo puse, creo, lo borré, ¿no? ¿Qué les pedí ahí? ¿Qué línea les indiqué ahí que faltaba? Les comenté, creo, pero no lo puse. 6 puntos, o se borró. Execute. ¿Sí o no? Si esa línea no está, simplemente no ejecuta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pusimos? Televisor. 30 unidades. Artefactos. Ya, registramos. Voy a la base de datos, hago la consulta y acá ya lo tengo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, mira, es importante el método execute. Si no, no sirve. Ya, ahora, ¿qué más? ¿Qué falta? Ahora hay que llamar a la consulta. Ya, a través de ese botón. A ver, ayúdeme, ¿qué hacemos aquí?
¿Qué más? ¿Qué hacemos acá? Lib.consulta. ¿Qué nombre le puse? Listado. Llamo al método listado. Pero ese método listado retorna valores. Mira, este método listado retorna valores de tipo resurset. Entonces, ¿qué hacemos? Lo guardo en una variable del mismo tipo. Quiere decir que todo lo que está retornando ese método se guarda en una variable de tipo resurset. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es imprimir. Pero para imprimir hay que evaluar si hay datos o no. Esta lógica usted ya la conoce. Mientras existan datos, ¿qué vamos a hacer? Para que no me marque un error, vamos a trabajarlo con un try catch. Ya. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos para imprimir los datos? Le digo, mientras existan datos, ¿cómo hacemos para imprimir sobre la tabla? Recordamos que para imprimir la primera fila es la fila 0. Luego vendrá 1, 2. La primera columna también es 0. Por lo tanto, la columna se va a mantener, pero la fila va a ir cambiando. Por lo tanto, voy a declarar una variable fila inicialmente en 0, donde en la tabla llamada tbl reporte vamos a imprimir setValueAdd. ¿Qué imprimimos? Pongo acá data.getIn. Ahí llamo al primer campo. Va a imprimir en la fila 0. ¿Qué fila? En la columna 0. Acá sería tbl reporte .setValueAdd. Acá pongo data.getString para llamar al segundo campo. 2. La fila 0, columna 1. tbl reporte .setValueAdd. Acá pongo data.getIn. Pongo el campo 3. El campo 3. La fila 0, columna 2. Y por último, tbl reporte.setValueAdd. Pongo acá data.getString. Llamo al campo 4, fila 0, columna 3. Obviamente, para el siguiente bucle necesito que la fila se incremente. Fila más, ¿no? ¿Está bien? Ya, por lo tanto, ejecutamos. Si deseo puedo insertar, si no directamente voy a consulta y ahí está. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido hasta acá? Puedes insertar, si gustas, no sé, pues, mouse. A ver, Panadol, 35 unidades, medicina, registro, consultar y listo, ¿no? Entonces, mira, si hacemos un repaso rápidamente, ojo, a ver, atiendan. Si hacemos un repaso, en mi base de datos de MySQL, tengo los procedimientos almacenados. Uno que se encarga de registrar y el otro que se encarga de consultar. Ya, todo eso forma parte de tu MySQL. Todo eso forma parte de la base de datos de MySQL. Acá están, mira. Ya, ahí está, consulta y registro. Como si fuera una tabla, ¿no? Ya, desde Java, lo único que hago es desde Java, desde la capa modelo me encargo de llamar al procedimiento. O sea, desde un método llamo al procedimiento almacenado.
Desde un segundo método llamo al segundo procedimiento almacenado. Y obviamente desde el formulario lo único que hago es llamar a los métodos. Y si analizamos, acá en el archivo librería no hay código SQL. Absolutamente no hay una sola línea de código SQL. Todo el código, ¿dónde está? En MySQL. Por lo tanto, en la base de datos. Por lo tanto, desde Java solamente llamo a ese código. Eso es para generar un equilibrio de tal manera que los códigos SQL en tu base de datos y en Java simplemente la línea que se encargue de llamar a él. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok.